inning, primera mitad del juego, 1-0, ganando Estados Unidos. El lanzamiento de Osborne, le tira, conecta una línea corta al right field, viene buscando caña cubana. Allá la corta el primer canuto, viene el tiro al cuadro, en primera base la posibilidad del empate. El lado del zurdo norteamericano. Listo en el box, ahí lanza, toca la bola por la banda de primera, buscando el pitcher, recoge el batero a segunda, no hay tiempo, tira primero el propio inicialista, cubre out en primera. Y la posibilidad del empate va a segunda. Y viene a batear el Curro Pérez. Ahí va Tony González a correr por Lázaro Pérez en segunda. Ese campeonato hay que verlo, ¿no?, dentro del contexto de la época y específicamente de la béisbol de esa época, ¿no?, de los años 60, de la década del 60, finales del 60, donde habían habido resultados adversos en las competencias internacionales que se habían celebrado, primero en Winnipeg 67, donde Cuba en un playoff perdió el primer lugar, y ahí se decidió hacer yo diría en aquella época, lógicamente un experimento, ¿no? ¿Por qué razón? Porque, bueno, siempre se consideraba que un manager ya debía ser una persona pues ya mayor, que fuera, es decir, hubiese sido un estelar en la pelota, y era necesario también incluir, ligar la juventud con la experiencia, y cuando se presenta ya la confrontación de República Dominicana, ya está creado el ambiente. Bueno, el Mundial del 69 para mí fue una gran significación, ya que fue mi primera participación en el seleccionado nacional a nivel superior, celebrarlo en nuestro país, con esos equipos que prácticamente nunca nos habíamos encontrado, como era Cuba, los Estados Unidos y muchos países del área. Este es el estadio de béisbol de Quisqueya, aquí en Santo Domingo, República Dominicana. En 1969, este estadio fue sede principal del Campeonato Mundial de Béisbol. Cuánta historia, cuántos recuerdos. Nuestro primer pensamiento para José Antonio Huelga, Santiago Changa Mederos, Fermín Lafita y Larry Osborne, todos ya fallecidos. El 16 de agosto de 1969 se ponía en marcha el Campeonato Mundial. El doctor Joaquín Balaguer, presidente de la República en aquel entonces, hacía la apertura oficial. Antes de continuar entrando en detalles de la competencia, vamos a conocer qué sucedió con la delegación cubana cuando confirmó su presencia a este certamen. Eran comunistas, digo, pero señores, Cuba es un país comunista, todo el que viene de ahí es comunista. Así que es lo que ustedes van a depurar, ¿qué van a hacer ustedes? Y tuve una serie de dificultades que entonces tuve que recurrir al presidente de la República, el doctor Balaguer, quien me dio un gran apoyo, y realmente si estos juegos se celebraron aquí fue por el gran apoyo que me dio el doctor Balaguer en ese aspecto, porque cuando nos reunimos con esta gente que dijeron que estaban haciendo la depuración y esto, y que si yo me hiciera responsable de la estadía de los cubanos aquí, digo, yo me soy responsable de todo lo que sea deportivo, todo lo que sea de política, inmigración, eso tienen sus organismos, tienen que hacerse su responsabilidad, pero siempre el encargado de la depuración ponía su pretexto. Entonces le dije al presidente, digo, bueno, excelencia, si un gobierno de usted no puede aquí controlar a 37 cubanos, entonces no tenemos gobierno. Entonces Balaguer dijo, denle esa cuestión inmediatamente. Cuando los pueblos llegan, ya que van a pisar tierra, hay un incidente con la bandera cubana. ¿Cómo fue? Bueno, antes yo había izado todas las banderas en el aeropuerto de las Américas. Cuando fui a izar la bandera cubana, pues no me la permitían subir los militares de esa época. Entonces, viendo esto, yo cogí para el Palacio. Estaba el presidente en una reunión de gobierno. Yo lo paralicé, dice,
¿qué es lo que está pasando? Digo, bueno, excelencia, yo vengo porque yo fui a subir la bandera cubana y no me lo permitieron subirla. Y él me dijo, vaya a subirla. Digo, no, yo no podía subirla, mándeme un general. Entonces mandaron a un general y se subió la bandera del pueblo cubano. Este campeonato comienza de una forma también, por así decirlo, tensa. ¿Por qué? Porque nosotros íbamos, el torneo era round robin, es decir, todo contra todo, y empiezan los americanos, el equipo de Estados Unidos ganando por un lado, nosotros ganando por el otro, y también en el último día del campeonato viene la decisión, quiere decir que estaba creado todo para que fuera como lo que fue, un super espectáculo, un fenómeno. Vimos una clase de jugadores como Owen Blandino, tercera base, y también tuvo Marchetti, y un gran primera base como fue Felipe Sualdí, que era un gran dibujante de pelota y me enseñó a pintar las pelotas. Sualdí, una gran defensa. Marchetti, para mí, uno de los mejores jugadores cubanos que he tenido, de más fortaleza, más consistencia. Es un jugador que no era fácil de engañar. Y fue una gran pelota que se jugó. También estaba en el outfield Silvio Montejo, que jugaba outfield. En sí recuerdo todos esos jugadores y algunos que ya desaparecieron desgraciadamente, como fue José Antonio Huelga, también lanzando, daba Changa Medero, un zurdo muy controlado, un gran lanzador, no muy grande, pero que tenía un corazón más grande que su tamaño. La final del campeonato se disputó aquí en este estadio. Cuba y Estados Unidos fueron los protagonistas. Ambos equipos llegaron invictos con 9 triunfos. Las gradas estaban repletas, el público animaba hasta el delirio a los cubanos. El último día del campeonato, jueves 26 de agosto de 1969, devenido acontecimiento histórico deportivo, aún está palpable. Al parecer, el tiempo ha quedado intacto. Así lo confirman protagonistas y testigos de aquel inolvidable juego. El fanático dominicano se volcó de lleno a respaldar al equipo cubano. Una demostración de hermandad, de sinceridad que siempre ha caracterizado a estos dos pueblos, el cubano y el dominicano. Un momento inolvidable, sinceramente. Nosotros inclusive, el equipo dominicano, el equipo representativo de República Dominicana, nos dimos cita aquí para ver ese partido final. Y sinceramente estábamos en la grada y estábamos, como se dice, pujando a que el equipo cubano ganara. Aquí hubo un juego muy importante, que según dicen fue récord de asistencia. Fue un juego entre el astro del béisbol dominicano, Juan Marichal Piche, contra un piche zurdo, familia de apellido Mircea de Olivo, familia de hermanos de Guayubín Olivo. Y en ese día entraron aquí como 23.000 personas, según dicen la historia de la estadística. Pero en el juego de Cuba y de Estados Unidos, el récord de ese juego pasó por encima de todo. Aquí, al frente de nosotros, los camiones que estaban mirando el juego detrás de las paredes, era increíble, parecía una fiesta nacional. Este fue un día inolvidable para mí, porque hubieron algunos incidentes internos que casi se suspende ese juego, que habían amenazas. Hubieron amenazas de que se iban a eliminar 5 jugadores, no decían si eran americanos o cubanos. Y entonces me ordenaron que se suspendiera el juego.
Y yo dije que no podía suspenderse, que ya era el último juego y que había que terminarlo como diera lugar. Los estadounidenses dependieron del zurdo Larry Osborne, en tanto los cubanos del derecho Roberto El Jabao Valdés. El choque llegaba a la octava entrada con ventaja de Estados Unidos de 1-0. En ese capítulo se le da a la delegación cubana la disyuntiva más grande del juego. Lázaro Pérez conecta hit al right field. Rodolfo Puentes toca la bola y lleva a Lázaro a segunda. Antonio González lo sustituye y le corresponde batear a Gaspar Curro Pérez. ¿Qué hacer? Es la gran pregunta. Ramón Echeverría estaba en el dogado y podía empuñar de emergente. Sin embargo, el director Servio Boje mantuvo la decisión de que el Curro bateara. Y la posibilidad del empate va a segunda. Y viene a batear el Curro Pérez. Ahí va Tony González a correr por Lázaro Pérez en segunda. Lleva al boxe el zurdo Larry Osborne, bateando el Curro Pérez. Listo el pitcher, ahí lanza. Le tiró al primer strike. Listo ya en el boxe el zurdo. Ahí lanza. Y le cantaron el segundo. Lanzamiento rápido. El público abuchea al árbitro Rabachier. El lanzamiento para el Curro Pérez. Le tiró al tercer strike, la pellizcó de foul. El lanzamiento para el Curro Pérez, le tira y foul a las mallas. Caguazo. ¿En qué pensaba o en qué se inspiraba Servio para tomar esa decisión? Pero el Curro, le voy a decir mi opinión que yo tengo, era una persona muy flemática. Esto es un juego de una gran presión. Es decir, es un juego donde hay una alta tensión. Y yo estaba convencido que el Curro no se ponchaba. Porque primeramente, el Curro desde muchacho jugaba, era bateador, bateador. Jugaba tercera base. Y además. Y imagínate, en un momento como ese, ¿qué es lo que más se necesita? Ecuanimidad. Y yo estaba convencido que el Curro la iba a tener, que era lo que hacía falta. El abro pitcher, ahí lanza, le tira y conecta, hit de línea, cambia Cubano, jardín central, ahí toma Tony por tercera base, y el tiro lo animando a home, lo corta Greenberg, y el gol, empató el juego. Responde Curro Pérez, el Quisqueya se viene abajo. Está en primera, no queda el suéter. Mira Salamanca, qué espectáculo más bello, mira cómo se agitan pañuelos blancos en todas las graderías, tanto por el jardín izquierdo, por el jardín derecho. Y Servio confió en mí y le di a Gil que empaté el juego en ese momento, ¿no? Después de casi 7 fouls. 7, 8 fouls que le di ahí porque tenía buen control y entonces no se iba de la zona. Y entonces, bueno, en ese momento me tiró una curva que se le quedó más o menos a la altura ahí de las letras y le di línea por arriba del Scioli y empaté el juego en ese momento. Con el juego empatado a 1, desde aquí, Rigoberto Rosique conectaba hit al jardín derecho e impulsaba al Curro con la desventaja. Las gradas aún más se enaltecían. Hay 2 outs, el lanzamiento de Osborne, le tira y conecta una línea, hit de línea, al jardín derecho, caña cubana, la bola se le cae momentáneamente al right field, la línea por la loma, está botando el Curro, tira de segunda, y está en segunda, la bola se escapa, la recoge ahora en tercera base y no pasa de segunda base, Rigoberto Rosique, y Cuba se va arriba del octavo, caña cubana. Es un momento muy emocionante, ya que el Gil que yo conecté, que fue el que decidió el juego, sabía yo lo que significaba, ¿no? Ese Gil, porque estábamos muy comprometidos con el pueblo y estábamos muy comprometidos con el comandante que sistemáticamente iba a las sesiones de entrenamiento y nos apoyaba mucho y su presencia estimuló mucho al equipo. El hit de Rosique provocaba la sustitución de Larry Osborne, quien se marchaba cabizbajo bajo una rotunda rechifla. Y mientras tanto están llamando un nuevo lanzador para el equipo de los Estados Unidos y vamos a escuchar cómo despiden a Larry Osborne. Por cierto, Larry Osborne fue el único bateador del encuentro que conectó 2 imparables y le propinó 10 ponches a los cubanos. Los criollos los recuerdan con mucho respeto. Bueno, un gran lanzador dependía de una buena curva y una buena recta. Inclusive en el equipo, que fue un gran equipo, el cubano dio 10 ponches. Es decir, que estaba bien, era un gran lanzador. Tenía un pitcher enfrente que era un Larry Osborne que no era fácil de batear. No, pero cuando hay picheo de verdad, el bateo no se desaparece, pero se pierde un poco, o bastante. Larry Osborne era tremendo bateador. Me dio, creo que dio 2 giles. Dio 2 giles en ese juego.
Y hasta más yo lo traté de asustar, ¿no? Le tiré una bola que tuvo que brincar, parece que la estaba esperando, pero después me dio una por al lado del piche que, como dice la gente, pues nada más arranca un zapato. La bola en poder del derecho, Gaspar Pérez. Final del noveno, aún estrella la victoria, preparado el curro. Listo en el box. Pateando la Ribula. Preparado el pitcher. Ahí lanza curva, azúcar americano. Cuba es campeón mundial. Ahí se tiran todos los jugadores de Cuba al terreno. Están dando saltos en las tribunas. Los jugadores cubanos, allí con el curro Pérez. Se llevan el curro, un momento indescriptible. El equipo cubano ha ganado el campeonato mundial de béisbol amateur. Y tiró para la tonga el equipo norteamericano. Ese material que yo vi en el equipo cubano, sinceramente, era digno de admiración. Eran verdaderamente, eran profesionales dentro del amateurismo. Y eso era innegable. Después la historia se encargó de darnos la razón. Nosotros teníamos una hermandad tremenda, una compenetración muy buena entre todos nosotros. El equipo fue muy fuerte, porque el equipo, me recuerdo, comenzó a hacerse a las 12 de la noche y terminó a las 5 de la mañana. Terminando hacer el equipo, partimos hacia Dominicana. En ese equipo, yo lo integré como utility, que yo me asombré porque cuando no dijeron la nómina al principio de que yo no me encontraba, yo sinceramente me sentí muy mal. Cuando dijeron Isaac iba como utility, ya, es lo que pensé, dije, bueno, esperaré a que me den la oportunidad, y eso fue lo que hice cuando me dieron la oportunidad de mostrarle al pueblo que me sentí en última condición. Y el recibimiento del pueblo fue grandísimo cuando llegamos aquí a La Habana. El cebollero estaba que no cabía una persona más. Sí, el cebollero estaba que no cabía. Y nos pasearon por toda La Habana. No, eso fue maravilloso. Nosotros recordamos eso muy lindo. Eso fue una cosa bonita. Unas cosas bellas que yo recuerdo en mi carrera deportiva fue ese juego de Dominicana. Eso fue lindo. Y ese apoyo del pueblo a nosotros fue maravilloso. Los dominicanos con nosotros se portaron que llegamos al aeropuerto. La idea de nosotros fue fantástica, con música, rumba, con los cubanos, bailando con nosotros. Eso fue lindo. 69, en sentido general, fue un año muy interesante, porque recuerdo que en esos momentos una de las cosas que más se propagandizaba era la llegada a la luna por parte de los norteamericanos. Y ese campeonato, pues, a nosotros, es decir, conquistar ese campeonato, pues una de las cosas que más recuerdo fue lo que dijo nuestro comandante en jefe, que dijo, pudieron conquistar la luna, pero no pudieron conquistar el campeonato mundial de béisbol. Eso fue de las satisfacciones también grandes que tuvimos, lo dijo en el recibimiento cuando llegamos. Eso de las partes de verdad que más recuerdo, más nos impactó. Entonces, me di cuenta de la importancia que había tenido esa victoria. Yo recuerdo que estando cerca de la habitación donde estaba Sergio Borges, que era el manager del equipo, ustedes se comunicaron con el comandante Fidel Castro y lo oí hablando, y yo oía esa emoción y compartí con los jugadores que después ya de toda esa celebración se fueron a la piscina, amanecieron en la piscina bañándose, tomándose su trago y compartiendo con el pueblo dominicano, sí, que estaba algo restringido, sí, ya en el hotel, porque estábamos en un hotel y no querían el menos bulla, pero que no se pudo eso controlar y fue una gran vivencia que se estuvo hablando mucho de ese partido. Todavía se comenta, cualquier fanático de la época que usted le pregunte, le van a hablar de ese juego, como me imagino, en la bodeguita del medio, en la esquina esa que tienen ustedes allá, que es muy buena, esquina caliente. Yo me imagino que estará hablando de eso todavía, de ese juego, y fueron unos grandes héroes, y yo espero que el pueblo cubano lo mantenga en su corazón, como nosotros también lo recordamos a ellos.